Buenas noches, doctor. Mi nombre es Patricio Altamirano. El día de hoy voy a exponer sobre el summa causa y el trabajo que realizamos en grupo. Introducción. Se puede mencionar que en el tiempo el hombre ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes costumbres en términos del bienestar de sus necesidades y quienes han sido heridos en este contexto han sido el pueblo y las nacionalidades indígenas que han visto la necesidad de cambiar su forma de pensar incorporando un paradigma alternativo llamado el summa causa o buen vivir. El concepto del buen vivir también se caracteriza por la crítica del crecimiento económico, el consumismo y la productividad. Se opone al principio de una sociedad capitalista que conduce a la acumulación ilimitada de riqueza y ofrece un principio de satisfacción. La gente debe tener suficiente para sobrevivir solo en la naturaleza. Al mismo tiempo, en el concepto de una buena vida, el principio de igualdad y reducción del excedente es importante, ya que se cree que la influencia de ciertas familias crea diferencia y socava la armonía social. Desarrollo, el suma causa y no tiene una definición y la aceptación verdadera en las distintas corrientes del pensamiento ecuatoriano, engloba un cúmulo de definiciones y saberes que han sido difíciles de interpretar, pero convergen en el respeto a la naturaleza, calidad de vida y dignificación del ser humano. En sí, el suma causa es considerado una manera de vivir ancestral que, según Figueroa y Crujilema, es una forma de vivir plena, equilibrada, sana, armónica y modesta en los planos individual y social. En sí, el englobe que abarca lo que es realmente Summa Causae, se diría que es una comunidad organizada que vive y convive a diario con la naturaleza del buen vivir o vivir bien, naturaleza hombre. Según la cosmovisión indígena, es una relación entre el Estado, recursos naturales y ciudadanos. Se analiza desde tres corrientes: socialista, estadística, deja de lado las cuestiones ambientales y culturales buscando la equidad social. Ecologista, caracterizada por preservar la naturaleza con la participación de varios sectores. Indigenista, define al Sumacautai como vida plena, vivir en armonía, respetar al vecino, respetar la naturaleza y plenitud social. En conclusión, se puede realizar un análisis de profundidad sobre Summa Causai, partiendo del concepto de su definición, que en resumidas palabras se podría explicar como vivir en una comunidad sana que se basa en el uso de los valores primordiales como el respeto a la naturaleza y también hacia los demás, el ser solidario de manera que se puede alcanzar la armonía entre el ser humano y la naturaleza buscando el equilibrio para alcanzar una forma de vivir plenamente, dándonos a entender que la vida es bella, siempre y cuando busquemos la armonía como nuestra sociedad junto con un ambiente sano donde dejar a un lado el pensamiento individualista es un principio fundamental. El tema jurisprudencial y cómo se trata el summa causa en la Constitución fue abarcada de manera que se consiguió entender que la naturaleza es un sujeto de derecho, por lo tanto el Estado es garante de que estos derechos no sean vulnerados y garantiza el respeto que se merece de la misma manera que el derecho que tiene el ser humano a vivir en un ambiente sano se forma a partir del cuidado que la naturaleza tiene y el efecto que causa hacia las personas cuando ésta sufre abusos. Bueno, doctor, lo que yo entendí de todo lo que leí del trabajo en grupo fue que es verdad lo que dicen, ¿no? O sea, la elaboración de Summa Causai fue una organización, fue un pensamiento que es muy útil para el Estado ecuatoriano en la actualidad. Podemos ver que en 1990, por ahí ya estuvo la idea en las organizaciones indígenas, porque miraron que el Estado abandonó todo lo que es la naturaleza, ya la naturaleza ya se sentía afectada porque existían ciudadanos que abusaban de ella. Podemos ver que la naturaleza no solo son plantas, es todo un ecosistema que abarca animales, que abarca el agua mismo, las plantas, todos esos sectores, y incluso también el- las viviendas de las diferentes personas que viven ahí con sus culturas. Entonces podemos ver que ya después la gente ya miró por su propia cuenta, empezaron a tener un pensamiento individualista, querían aprovechar todo lo que tenía la naturaleza para su bien económico y también para su bien social, porque podemos ver que, digamos, no tenían dónde vivir, se iban, o sea, al bosque, digamos, y entonces, digamos, de ese espacio, entonces así fueron corriendo más despacio a los bosques, y
quitaron muchos hábitats de los animales, ¿no? Yo vivo aquí en un lugar rural, podemos ver que aquí, o sea, nuestro lugar de vivienda es de aquí el centro, pero podemos ver que la persona ha tenido que abrirse, abrirse, abrirse porque ya existe, digamos, de mucha demanda de habitantes y entonces, digamos, también las personas, la mayoría tiene borregos, tiene vacas y entonces no puede, digamos, allá pasar ahí mismo en el lugar, entonces ya se van, digamos, al bosque, digamos, entonces ya podemos decir que después ya se van apropiando de ese lugar y siguen expandiéndose y entonces de ahí el lugar, o sea, aquí en ese lugar tenemos el lobo que es el lobo de páramo o zorro andino, creo que lo conocemos así. También existe los gavilanes, los halcones, entre animales los otros, los zorrillos, los venados. Venados muy poco, pero sí se ha visto. Los pumas mismo, los osos, y entonces digamos ya se sienten ellos también expuestos, se sienten como que ya medios molestos porque su hábitat se está destruyendo, se está apropiando del ser humano y ellos también ya siguen yéndose más adentro, o mejor dicho, ya se siguen también ellos perdiendo. Entonces, nosotros mismos estamos ahí destruyendo la naturaleza. Pero así, hablando de cosas grandes, podemos hablar en la Amazonía, ¿no? Que existe la explotación del petróleo. Al rato que explotan, contaminan el aire. El petróleo mismo ya cuando toca, digamos, la vegetación, ya le da enfermedades, las plantas se secan, contamina el agua ya no sirve para tomar y ya no sirve ni siquiera, digamos, para otra cosa, porque está contaminada, ya no es puro el agua. Entonces, eh, también, digamos, con tanta basura, existe el calentamiento global que afecta a todo el planeta. Ya las estaciones ya no son las mismas. Antes podíamos ver que de enero a marzo era una estación, era en este caso, digamos que era la primavera, ya llegaba después ya, así digamos, tal vez no tengamos las estaciones como tienen las grandes potencias, pero se miraba, ¿no? Que ya por ahí salían, digamos, las plantitas, habían las flores, después venía aquí la época de verano, que donde hacía sol, se caían las hojas, después venía el invierno otra vez, que venía así con las lluvias, entonces todo era ordenado, pero ahora podemos ver que hacer cambio aquí de estaciones de nuestro país es medio raro, porque en Navidad, digamos, hace un año pasó lloviendo lo que antes nunca había, en vez de quemarle al año viejo se le mojaba, se lo ahogaba, entonces podemos ver que eso en sí va cambiando todo, así que nosotros no cuidamos la naturaleza y estas organizaciones se sintieron afectadas y un día ya se cansaron y podemos ver que el Estado adoptó todas estas normas en el 2008 y en esa constitución ya modificaron los artículos y los artículos digamos ya para estos tiempos ya consta de derechos para la naturaleza para que cualquier persona que no la obedezca, tiene que acatar a la condena, a la sentencia que le den por sus actos. Entonces es bueno porque la persona toma conciencia, digamos, si ya no quiere mismo, entonces o sea, ya no tiene uso de razón, digamos, a mí me educaron que no tengo que hacer esto, no tengo que destruir la naturaleza, yo no lo voy a hacer, pero hay personas que no lo educaron, tal vez no les importa, pero por el medio de la sanción o de unas medidas ya más drásticas, la persona ya acata y prefiere no destruirlo. Poder que esto de suma causa es para que la sociedad, las personas vivan en paz, para que se respete la naturaleza, respete nuestra forma de pensar. Mm, bueno, mis abuelitos eran todos indígenas, podemos decir, ¿no? Y entonces yo también aquí vivía, o sea, ya en la familia, digamos, quichua. Aquí, a decir, achichay, arraray es parte de mi cultura. Vestir de poncho, tener aquí mis animales, irme a pasar las vacas, las ovejas, es mi forma de vivir, es mi cultura, no lo hago también solo a veces por cultura, sino porque ya lo siento. Y entonces podemos ver que eso es algo que ya es mío, mío, pero si una persona con otra forma de pensar me dijera que no haga eso, tanta cosa, entonces yo, no, yo también le diría que no, pero digamos, ahí no existiera el respeto, pero vamos a ver que esto me causa se historia a base de que cada cultura sea respetada, forma de pensar sea respetada, y entonces así podamos vivir en una equidad social para que todos podamos vivir en paz. Y entonces creo que Summa Causai es muy importante para estos tiempos. Muchas gracias, licenciado. Esto fue todo por el día de hoy. Y terminen este video y en este trabajo. Muy buena noche.